Comenzamos Encuentro de Tarde con el espacio del Ministerio de Salud y del Ministerio de la Producción. Hoy vamos a estar charlando con integrantes de la Mesa de Zoonosis Provincial para conocer de qué se trata la hidatidosis. Nos acompañan Heraldo Tolosa y Laura Martínez, médicos veterinarios. ¿Cómo están? Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, cuéntenos, ¿qué es la hidatidosis? En sí, la hidatidosis es una enfermedad que es, por un lado, zoonótica, por eso estamos en la Mesa de Zoonosis, que es decir, que se contagia de los animales a las personas. Es una enfermedad endémica en La Pampa y en toda la zona donde hay rumiantes. Es decir, que siempre encontramos este parásito en el ambiente. Y es una enfermedad que principalmente afecta al perro y a los rumiantes. Rumiantes como la oveja, la cabra, pero también puede afectar a la vaca y ocasionalmente al cerdo o al caballo. ¿De qué manera se da esta afectación a los animales? Mira, generalmente la hidatidosis es un parásito, está provocado en sí por un quiste, ¿no es cierto? Que a su vez forma un parásito que es un cesto, se llama Echinococcus granuloso. Este parásito se desarrolla en un huésped, que generalmente huésped definitivo que se llama, que son los, como decía Laura, los perros, los cánidos, los zorros, todos los que sean cánidos. Al desarrollarse el parásito en el intestino, este parásito elimina huevos, ¿no es cierto? Entonces contamina todo el ambiente. El ambiente, a través del viento, de las lluvias, por ahí en el agua, cuando corre el agua, las aves lo diseminan por toda la zona. Generalmente en un radio de 200 metros se disemina y lo que tiene mucha resistencia al ambiente, ¿no es cierto? A bajas temperaturas puede durar un año. Temperaturas un poquito más elevadas empieza a disminuir su vida, pero puede contaminar todo el ambiente. Y en sí, generalmente cuando se contaminan las huertas, por ejemplo, el agua, allí es donde el hombre se contagia. Es un huésped intermedio accidental el hombre, cuando se contagia. Y forma los quistes, que generalmente se diseminan por todo el organismo, ¿no? Especialmente lo que es hígado, pulmón, y ocasionalmente, en raras ocasiones, en cerebro, en riñón y demás. Bien. Pero causa mucha morbilidad y si no es tratable, mortalidad. Bien. Heraldo dice, se contamina todo el ambiente. Y esto pensando, ¿no?, en grandes lugares, a 200 metros. Y en nuestra casa, ¿cómo se contagia del perro, de nuestras mascotas, al humano? Generalmente es una enfermedad que se da en el ámbito rural. Bien. ¿Por qué? Porque necesitamos sí o sí un paso que somos culpables directamente las personas, como pasaba en la triquinosis, que es el contagio del perro. El perro se contagia generalmente cuando nosotros hacemos una faena doméstica y las achuras, es decir, pulmón, hígado afectado con estos quistes que decían que son como bolsitas de agua, se llaman vejigas de agua, es como un globito de agua duro que está dentro del órgano. Entonces, cuando le damos de comer eso a los perros, que generalmente es una actividad que se hace comúnmente en el campo, en forma cruda, el perro ingiere este quiste y es cuando ahí en el perro desarrolla el parásito adulto. Cuando desarrolla el parásito adulto, ahí es donde pone los huevos. Entonces, generalmente queda circunscripto en la zona rural. Pero ¿qué pasa? Nosotros ahora las distancias son menores, entonces frecuentamos bastante los campos, vamos con nuestros perros, pueden contagiarse ahí y traerlo a la ciudad. O aquellos que dejaron los campos y vienen a la ciudad, traen estas costumbres de comprar un cordero, de comprar una cabra por ahí y faenarlas en el domicilio para consumirla y le dan las achuras crudas al perro. Esa es la forma. ¿Qué pasa? De alto riesgo son los niños. ¿Por qué? Porque son aquellos que gatean, andan en el piso, están en contacto con la tierra, con el agua, con la arena y pueden llevarse. Normalmente tocan la tierra o agarran y comen tierra. Entonces de esa manera ingieren el huevo. En el adulto no es tanto porque tenemos medidas higiénicas que vamos teniendo, entonces evitamos este contagio. Pero lo podemos tener, ¿por qué? Porque el manto del perro se puede ensuciar con estos huevitos. Entonces, cuando acariciamos al perro, cuando lo besamos o cuando el perrito nos lame,
puede contagiarnos a nosotros. Y el contagio generalmente es orofecal, digamos. Sale por la materia fecal del perro los huevos y nosotros le ingerimos por la boca. ¿Qué síntomas tiene el animal para que nosotros podamos saber que efectivamente tiene hidatidosis? Es una parasitosis, generalmente pasa desapercibida. Lo que sí se recomienda la desparasitación de las mascotas cada 45 días y más en lugares, digamos, rurales, donde se le dan estas achuras, entonces lograr una desparasitación sistémica. Otra cosa es cocinar las achuras, o sea, no dárselas sería crudas, lo mejor. Claro. Y si se las dan, una cocción, que las altas temperaturas eliminan este parásito. Pero también la desparasitación es primordial. ¿Por qué se da que en América del Sur, sobre todo, y en nuestra provincia decías, es una enfermedad endémica? ¿Por qué no podemos salir de este círculo y de este circuito que tiene el parásito y que está entre nosotros? Puntualmente por las personas, es decir, por la costumbre que nosotros tenemos de hacer faenas domésticas y darle esas achuras a los perros. Claro, es una costumbre muy arraigada que tenemos. Si ese paso no estaría, nosotros no nos enfermaríamos. Por ahí, como decía Heraldo, puede ser un zorro el que se contagia, pero ya se volvería una enfermedad silvestre. No estaría afectando a la parte doméstica. Entonces cortaríamos el ciclo. Pero están tan acostumbrados las personas, excepto que haya habido en la familia un afectado y un afectado grave generalmente, no toman medidas preventivas ante esta enfermedad. Y lo principal es la prevención. ¿De qué manera o cuáles son los síntomas que tiene una persona? Que una persona, generalmente estos casos se detectan cuando vas a hacer algún estudio complementario, son hallazgos, o bien dificultad en la respiración, dolor abdominal, molestias, y generalmente muchas veces ha pasado que se van a hacer una ecografía hepática y demás y aparecen estas vesículas. Y ahí es donde, porque crecen muy lento, entonces capaz que se contagiaron de chiquitos y a la edad adulta empiezan a tener esas molestias. Y estos quistes crecen y crecen y crecen y ocupan lugar dentro de la cavidad abdominal. Sí. Entonces ahí alteran las funciones de estos órganos. Entonces ahí cuando nosotros empezamos a sentir estas anomalías, ¿no es cierto? Que puede ser en el pulmón, en los pulmones, en el hígado. En el hígado, raramente a nivel cerebral. En los huesos puede aparecer, pero son localizaciones raras. En sí es asintomática, porque hasta que no crece mucho ese quiste, que ocupa mucho lugar, no trae molestias. Y puede suceder que, como decían, es una bolsita de agua, se reviente este quiste. ¿Qué genera ahí en la persona? Ahí en la persona, cuando los quistes se rompen, pasa muchísimo, o pasaba anteriormente en la cirugía, porque es de tratamiento quirúrgico generalmente cuando son quistes grandes. Adentro de esas bolsitas hay muchísimas larvas de este parásito. Entonces se siembra toda la cavidad abdominal y empiezan a aparecer en otros lugares que no deberían. Y es mucho más difícil de extirparlo, de sacarlo. Claro, al enterarse que este quiste está ya muy crecido, no se puede tratar con medicamentos y sí o sí tiene que ir a una cirugía. Y ahí también se corre el riesgo de que se disemine. Sí, es una enfermedad muy estudiada, es una enfermedad que antes lo veían mucho los cirujanos humanos, más que los veterinarios. El año pasado se hizo el congreso acá, tanto nacional como internacional, de hidatología, donde se exponen distintos casos, cómo se va avanzando. Y realmente, bueno, obviamente la aparición de este antiparasitario para tratar a este parásito puntualmente ayuda un montón. Cuando son pequeños se puede hacer un tratamiento medicamentoso, pero si no, siempre es tratamiento mixto o quirúrgico solamente. ¿Cuál es actualmente la situación epidemiológica de la provincia en este sentido? Digo, ¿hay algún caso que tengan detectado en el último tiempo? Muy pocos casos, o sea, nosotros estamos trabajando intensamente en esto, promocionando, dando pautas de prevención, y tenemos muy pocos casos. Generalmente por ahí tenemos tratamientos de casos ya en adultos, hemos tenido en un menor también, pero que lo tenemos bastante controlado, digamos. Se trabaja mucho en este tema, más para la prevención. O sea, esto es prevención. Teniendo en claro la prevención, vamos a disminuir al mínimo esta enfermedad.
Bien, y en relación a la faena doméstica de ovejas, de corderos, de cabras, también tenemos que tener especial cuidado porque si tienen algún quiste puede generar que diseminemos todas estas larvas. En sí, si las larvas se diseminan, nosotros no nos contagiamos de esas larvas, nos contagiamos de cuando el perro consume estas larvas, porque nosotros necesitamos ingerir los huevos de los parásitos adultos que están en el intestino del perro. Entonces el ciclo ese, cordero, oveja, cabra, achuras y perro, es el esencial. Si nosotros cortamos ese ciclo, se corta la enfermedad. Entonces tenemos que tener en claro que buenas prácticas de producción y de manejo sobre todo es, por ejemplo, no darle las achuras a los perros. Eso sería lo ideal. Si les llegamos a dar, como decía Heraldo, cocinarlas bien, tener una olla hirviendo con agua, tirarlas ahí, dárselas cocidas, pero siempre hay un mínimo riesgo de contagio. Después cercar el lugar donde hacemos la faena para que los perros no accedan. Cercar todas las huertas que tenemos para que los perros no entren y defequen adentro de las huertas, porque cuando llueve eso salpica, ensucia las verduras y es otra forma de cómo los humanos nos contagiamos, comiendo verduras y frutas mal lavadas. Entonces, una práctica muy buena es lavar muy bien con agua segura, agua clorinada, las verduras y las frutas. Lavarnos bien las manos antes de comer, después de estar trabajando con en el campo, después de estar tocando el perro. Evitar darle besos o que nos langueteen la cara. Exacto. Más perros que están en contacto con un ámbito rural. Tal cual. Si es totalmente citadino es un poco más difícil esto, pero no imposible. Heraldo, ¿algo más que quieras agregar? No, por ahí yo no sé si el tema del ciclo en general es un ciclo medio complicado, porque en sí nosotros, quiero que quede claro por ahí, no contagiamos a nadie, porque somos unos huéspedes intermedios accidentales en sí, y no contagiamos. La oveja es el huésped intermedio que solamente contagia porque un perro comió, como dijo Laura, esas vísceras. A nosotros directamente no nos afecta. Distinto a la triquinosis. Exacto. Entonces ese quiste pasa a ese perro y ahí se desarrolla, en ese perro. Donde se desarrolla el adulto. En el huésped intermedio no se desarrolla el adulto y no elimina huevos. Solamente en el huésped definitivo, que es el canino, cuando come ese quiste. Por eso es tan difícil eliminar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque las personas, como no se contagian de las achuras, no creen que el perro se puede contagiar de las achuras. Entonces, sigue el ciclo y por ahí uno le dice, pero bueno, es tan cultural esto que es difícil de erradicarlo. Muchísimas gracias por ser siempre tan claros. No, de nada. Ustedes ya saben, siempre con medidas preventivas vamos a evitar que nuestras mascotas accedan y tengan este parásito que finalmente nos puede terminar contagiando a nosotros y sobre todo a las infancias que son quienes están en el piso o nosotros si tenemos una huerta en casa. La mejor manera es prevenirlo para desparasitarlos cada 45 días y tener todos los recaudos, siempre y cuando, como decían Laura y Heraldo, no darle las achuras crudas a los animales y si no, se las damos mejor porque, bueno, no va a pasar nada cuando nosotros le podamos dar tal vez otros desperdicios de una carneada. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más Encuentro de Tarde y el espacio de cine junto a Gastón Rivera.